Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente con ustedes. Reciban un abrazo virtual para todos. En esta semana tenemos una de las lecciones más emocionantes y que nos llenan de satisfacción, pues no solamente aprendemos, sino que ponemos en práctica los conceptos que en ellas aparecen. Y en esta semana la lección se titula Viendo al invisible, y el verso de memoria es el siguiente, que lo encontramos en el libro de Hebreos 11:27, y dice así: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es algo paradójico que alguien se sostenga mirando a alguien que no ve con sus ojos literales. Pero esto es precisamente lo que nos da a entender el apóstol Pablo, el autor del libro de los Hebreos. Nos dice que se sostuvo mirando al invisible, refiriéndose a Moisés. Todo lo que él logró y lo que Dios hizo a través de él fue precisamente por esa fe y esa certeza de que aún no veía lo que Dios le decía, pero que iba a llegar, de que era certera la palabra de Dios y lo que decía. Así que por la fe, todos los campeones de la palabra de Dios, incluyéndonos a nosotros, podemos decir, nos hemos sostenido como mirando al invisible, mirando a aquel que no se ve, pero que es visible en nuestros corazones y en su accionar en toda esta multitud de testigos y de cosas y de la creación, los planetas, la naturaleza, los animales, todos es un escenario que nos lleva siempre a mirar al invisible, porque la grandeza de Dios se refleja en todas estas situaciones. Es un escenario tremendo porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la demostración de lo que se espera, de lo que estamos esperando. Sin embargo, por la fe podemos decir con certeza que Abel ofreció mejor sacrificio a Dios que Caín, porque estaba mirando al invisible y creyó en la promesa de Dios. Por la fe también Enoc fue transportado al cielo, porque creyó al invisible y pensó que obedeciendo la palabra de Dios no solo podía vivirla, sino también podía ser transportado al cielo. Por la fe Noé creyó en la palabra de Dios y salvó al mundo antediluviano. Por la fe Abraham creyó que iba a ser heredero de la promesa de tener a un país, de crear un país con multitudes de personas y de ser bendita a todas las naciones. Por la fe Jacob también creyó a Dios y fue heredero de esa bendita promesa. Y por la fe nosotros estamos aquí esperando esta bendita promesa como mirando al invisible. ¿Cómo podemos confiar en medio del crisol, en medio de la vida, en medio de los momentos difíciles o de alegría? Mirar al invisible y mirar que en medio de este crisol podemos sostenernos creyendo en su promesa y confiando en el invisible. Pero antes de continuar con más detalles, te invitamos para que te inscribas a nuestro canal y si no lo has hecho, comparte este video con tu familia y tus mejores amigos para que ellos también sepan cómo podemos ser triunfadores mirando al invisible. No cabe duda de que el escenario de esta semana es extremadamente prometedor, porque mirando al invisible seremos vencedores. Y muchas veces nosotros podemos preguntarnos que Dios no nos ama porque no nos ha concedido tal cosa o no hemos logrado algo que hemos pedido en oración. Si las cosas no salen como nosotros hemos estimado que salgan, mirándolo con el ojo humano, muchas veces nos enojamos con Dios o surge la duda, y es ahí donde la fe entra en acción. Pues mirando al invisible, confiando en Él, es que podemos ser triunfadores. Porque en innumerables ocasiones lo que nosotros queremos
no es lo mejor para nuestra existencia, para nuestras familias, para la sociedad como tal. Porque juzgando por lo que nosotros humanamente queremos, no creo sinceramente que la vida espiritual sea triunfadora. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia es el que nos dirige y es el que sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Por eso dice el libro de Romanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a un propósito son llamados, porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, y repito, el que no escatimó, el que no lo pensó dos veces, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es una lógica importante saber que al que no le importó dar a su propio Hijo para salvarnos, ¿cómo ahora de repente se va a tornar agotado? ¿Cómo ahora de repente se va a tornar molesto porque pedimos, o porque nos sintamos débiles, o porque lo buscamos diariamente, y quizás hasta tacaño? Si esa palabra pudiésemos aplicarla en este contexto, Dios no se puede tornar ni aburrido, se puede mostrar pobre en cuanto a nosotros porque es siempre rico, nos da lo mejor. Dios nunca se mostrará de esta manera en que tal vez nosotros podemos pensar. ¿Cómo es posible que este versículo tenga tanto poder en nosotros? Precisamente mirando al invisible, porque cuando miramos al invisible podemos decir con toda certeza: pero si Dios no escatimó darme a mí, a su propio Hijo, para morir por mis pecados y limpiarme con su sangre preciosa, ¿cómo además me fallará en este momento? ¿Cómo no confiaré en Él? Mirando al invisible seremos triunfadores. Mirando al invisible podemos ganar la batalla contra el pecado, contra los malos hábitos, contra las dudas, contra la falta de fe, porque la fe es la certeza de lo que nosotros en este momento creemos, es la demostración de lo que no se ve. Por fe los antiguos conquistaron la vida espiritual y también el destino de la humanidad, porque en Abraham fueron benditas todas las naciones. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Este es un versículo que se presta precisamente para esta lección, porque mirando al invisible, Jesucristo hace por nosotros lo que hemos pedido. Y Él precisamente antes de ser crucificado, allí cuando estuvo con sus discípulos, todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesús afirmó estas palabras antes de que vinieran aquellos eventos que marcarían el destino de los discípulos y que formarían la fundación grandilocuente del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que cuando fuese crucificado los discípulos iban a quedar desmoralizados. Y era necesario que recordasen que todo lo que ellos pidieran en su nombre, Él lo iba a hacer. Como Dios y como el Cristo que iba a morir en la cruz del Calvario por sus pecados.
y que iba a ser entronizado allí a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús es un versículo que nos trae confianza de saber que Dios está ahí para escucharnos, que Dios hace por nosotros, que Dios actúa en favor nuestro. Y como dice Pablo Coelho, este gran escritor brasileño, cuando planeamos las cosas en nuestras vidas y actuamos, todo el universo conspira para que todo salga como hemos soñado. Todo el universo conspira a favor nuestro cuando decidimos actuar en el nombre de Jesús. Los ángeles son enviados a servirnos. Ellos son servidores nuestros que Dios ha permitido que sean nuestros servidores para ayudarnos en las tentaciones, para mirar al invisible cuando la fe flaquea. Mirando al invisible es cuando realmente la fe se ejecuta. Porque mirando al invisible, todos aquellos que vivieron en el pasado y que triunfaron en la vida espiritual, fue precisamente por eso, porque su fe en el momento en que flaqueó, estuvieron los ángeles allí para ayudarlos. Y ellos no dudaron de que los ángeles les estaban sirviendo. En el momento del crisol, ellos miraron al invisible y confiaron que todo estaba en las manos de Dios y que Él en su infinita grandeza iba a resolver los problemas. En el nombre de Jesús, qué grato es saber que Él perdona nuestros pecados. Qué hermoso es decir, en el nombre de Jesús, ese nombre maravilloso que nos trae paz, ese nombre maravilloso que nos hace vencedores. En ocasiones cuando oramos a Dios, es posible que querramos de inmediato nuestro deseo y no se cumple. Y tal vez nos encontramos un poco chasqueados, o nuestra fe disminuye, o no hemos continuado mirando al invisible. Sin embargo, Dios nos aconseja que oremos en el nombre de Jesús. Confiemos en Él. Porque cuando oramos y todo permanece igual, Dios obra en silencio. Cuando oramos y nada pasa, Dios está presente y Él sabe lo que está haciendo por nosotros. Así que no hay nada más seguro para nuestra fe, para que nuestra fe aumente, para que confiemos en Él, que cuando oramos estamos mirando al invisible y que no tenemos que hacer nada para que Dios tenga que hacer lo que Él hace por nosotros. Hagamos nuestra parte, que mirando al invisible podemos apropiarnos de la promesa de que todo saldrá según la voluntad de Dios. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. No cabe duda que el poder de la resurrección es ilimitado para el pueblo de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue el acontecimiento más importante del universo. Porque al morir en la cruz del Calvario, rescató al hombre de la perdición eterna. Y no solamente rescató a la humanidad de la perdición eterna, sino que también Cristo resucitó de los muertos para tener poder ilimitado también, porque fue entronizado allí en el cielo al lado de su Padre. Y al lado de su Padre, Cristo intercede por cada uno de nosotros. Dice que se le entregó el poder y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, para que a su pueblo no le falte nada. Y por eso el apóstol Pablo nos habla de esta manera tan esperanzadora, mirando al invisible. Nos dice el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 18 y 23, lo siguiente: habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y nos dice el verso 23 lo siguiente: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué versículo más hermosos y prometedores. Cristo es la gloria de Dios. Y cuando Él resucitó, fue un triunfo espectacular para Dios como tal, y era parte del plan de salvación. La cruz ha traído bendición a todo el universo. La cruz ha traído bendición al ser humano.
La cruz ha traído la promesa de la salvación y la certeza de que realmente Dios la cumplirá. Por fe, los antiguos miraron a la cruz. Por fe también nosotros debemos de mirar a la cruz, donde Cristo al resucitar obtuvo poder ilimitado para que nosotros también seamos vencedores. Mirando al invisible, seremos triunfadores. Hay algo muy importante que debemos tener pendiente en nuestras mentes cuando estamos mirando al invisible, y es que debemos de saber que todas nuestras ansiedades deben de estar en Cristo Jesús. Todas nuestras emociones, todos nuestros planes deben de ser guiados por Él. Por eso debemos de abrir nuestro corazón como un amigo o el mejor amigo que tenemos. Él es nuestro mejor amigo. Pero sabemos muy bien que en múltiples ocasiones todo nos sale al revés. Y nos estamos volviendo locos, y cuando tenemos el agua hasta el cuello, como dicen, entonces recurrimos a Dios. Pero desde el primer momento debemos de confiar en Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. El apóstol tiene una experiencia espiritual, o tuvo una experiencia espiritual espectacular. Y él, en ese momento de dificultad, dijo: debemos de echar todas nuestras dificultades, todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones sobre Él, porque Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el invisible, pero a la vez es paradójico porque Él se hace visible también. Cuando vamos a Cristo como un amigo, Él está presente, Él está visible porque nos está escuchando, porque sabe que nuestros ojos físicamente no lo podemos ver, pero espiritualmente Él nos sostiene. Él nos da fuerza para luchar, Él nos da la fuerza para vencer. En este mundo material en que vivimos, estamos acostumbrados de que todas las cosas que hacemos son físicas. Y cuando hablamos del mundo espiritual, se nos hace tan distante que se nos olvida orar. Que en el momento difícil hacemos todo lo que tenemos que hacer y al final nos acordamos de Dios. Pongámoslo en primer lugar, porque recordemos algo muy importante. Todo el universo conspira para que nosotros salgamos triunfantes cuando estamos mirando al invisible. Debemos de continuar siendo fieles a Dios aún en los peores momentos. Isaías en el capítulo 40, versículo 1 dice lo siguiente: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado. Maravilloso versículo. Mientras el pueblo exiliado no estaba mirando al invisible, los profetas estaban enviándole el mensaje de que Dios había perdonado su pecado y de que Dios los estaba consolando. Lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Dios nos ha perdonado cuando hemos confesado nuestros pecados y cuando volvamos o repitamos nuestras confesiones a Dios, porque Él está ahí presente en cada situación por la cual estemos pasando. ¿Cuáles circunstancias Dios está presente en nuestra vida? ¿En cuáles circunstancias nosotros dejamos de mirar al invisible? ¿Estamos nosotros mirando al invisible en medio del crisol? Cuando vengan esos momentos futuros en que el pueblo de Dios también pasará por esa grave situación por la cual pasó el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia, fueron llevadas las principales familias encadenadas y sus reyes le habían sacado los ojos y el pueblo estaba sin esperanza. También el pueblo de Dios pasará una situación así terrible también, cuando seamos perseguidos, y vendrán esos momentos en que si no estamos mirando al invisible, podemos estar tristes como pensaba el pueblo de Israel cuando estuvo cautivo en Babilonia, que decía: oh, ¿quién nos diera de comer nuestros productos que cocinábamos o cosechábamos allá en Israel? Y lloraban y se lamentaban, pero Dios les dio la seguridad
de que cuando el tiempo se cumpliera de los 70 años, ellos regresarían de nuevo a Israel. Y no solamente volverían a regresar, sino que reconstruirían las murallas, reconstruirían su ciudad, volverían a plantar viñas y construirían casas. No estoy hablando de que el pueblo de Dios será perseguido, que vendrán leyes dominicales y que todo eso está en un momento futuro. Estoy hablando de que está cercano. Pero hay mucha gente que bromea con esas cosas y está tan apegado a este mundo con uñas y dientes que en aquel día se verá cuáles son los que realmente nos estamos manteniendo mirando al invisible y cuáles son los que realmente tenemos una fe que duda en cada circunstancia y en cada situación en que estamos pasando por ese crisol en que podemos ser probados. Dios nos llama a confiar en Él. Dios nos llama a mirar al invisible en todas las circunstancias. Dios nos llama a mantener esta bendita esperanza, no como los discípulos cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, que el mundo se le vino encima y decían, pensábamos que nuestro Señor Jesucristo era el que iba a redimir a Israel. Y aún diciéndole las mujeres que Cristo había resucitado, no lo creyeron. Y aún Cristo apareciéndose y conversando con ellos, no lo creían, porque habían olvidado que Él había dicho que era necesario que Él fuese crucificado y fuese maltratado por los hombres, y que al tercer día iba a resucitar. En el crisol debemos de mantenernos mirando al invisible, porque Cristo resucitó de los muertos, está a la diestra de Dios Padre, para que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos lo conceda de acuerdo a su santa y divina voluntad. Mirando al invisible, como el pueblo de Israel en el desierto, que se mantuvo mirando al invisible, y esa generación que fue sacada de Egipto y que no miró al invisible murió allí toda en el desierto, a excepción de algunos, de José y Caleb. Sin embargo, los que nacieron en el desierto o que estaban pequeños, fueron disciplinados y confiaron en Dios, en su promesa, miraron al invisible y pudieron entrar a la tierra prometida. Nosotros también entraremos a la tierra prometida si nos mantenemos mirando al invisible y confiando en su brazo poderoso. Que Dios bendiga su palabra. Si este video ha sido importante para ti, compártelo con tu familia y tus mejores amigos para que ellos también sepan que mirando al invisible seremos triunfadores.